Mesa central. Tal como le informábamos hace unos momentos, Cuba tiene un nuevo presidente poniendo fin a 60 años de la era Castro. Se trata de Miguel Díaz-Canel, de 57 años de edad, electo por la Asamblea Nacional Cubana y quien al asumir el cargo como mandatario prometió defender la revolución. Para analizar el tema le doy la bienvenida a Gonzalo Soto, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, Susi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, yo no sé qué tanto podemos decir que se termina la era Castro, porque pues en su primer discurso, Díaz-Canel dijo que Raúl Castro seguirá encabezando las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación, ¿no? Termina la era Castro en el papel, en el sentido de que un presidente cuyo apellido no sea Castro no va a estar en ese cargo. Claro, después de 60 años. Más allá de eso, se ve complicado que vayan a venir muchos cambios importantes. Publicábamos hoy en digital, en nuestra sección en Business Week, bueno, si bien Miguel Díaz-Canel puede ser una persona, un nombre, un título diferente, un personaje distinto a los Castro de lo que estamos acostumbrados, por lo menos en los últimos poco más de medio siglo, pues en realidad no parece ser que se esperen grandes cambios económicos. La economía cubana está en su punto más bajo en las últimas 2 décadas. Entonces, y esto pese a las reformas que impulsó Raúl hace más de 10 años para tratar de liberalizar poco a poco la economía, o por lo menos relajar las restricciones comunistas que habían sobre los habitantes, sobre los cubanos. Dicho esto, parece ser que no se viene una época muy dorada todavía para la isla en términos económicos. Políticamente hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Hay algunos que mencionaban que Díaz-Canel podía ser el Deng Xiaoping de Cuba. Deng Xiaoping, el premier chino que abrió y que expandió la economía china finalmente en los años 70, 80. No parece ser que vaya a ser el caso, por lo menos en la isla. Okay. Creo que primero destacaría que fue elegido por el 99% de los votos de los diputados, casi como en el Estado de México de Rubiel, más o menos en esos niveles. No, bueno, creo que primero hay que señalar la ausencia democrática de Cuba. Es un presidente elegido por dedazo, quizá. Creo que primero sería bueno señalar la ausencia democrática. De pronto estamos en un proceso electoral en México y quizá no valoramos que, si bien tenemos una democracia muy incipiente, pues bueno, al menos tenemos un proceso electoral y hay elecciones, confiamos en que esta vez las elecciones sean lo más limpias que se puedan, etcétera. Primero señalar eso. Segundo, pues creo que siempre que se habla de Castro, siempre se suele hablar de lo negativo, y creo que también será importante que el nuevo gobierno de Díaz-Canel también mantenga el liderazgo que tiene Cuba en áreas como la educación, como la salud, que quizás siempre se suelen como que dejar de lado. Entonces, creo que si bien se le pueden hacer muchas críticas al castrismo, también creo que hay algunos puntos positivos que ahora que se hace un análisis de que salen los Castro del poder, o al menos de la presidencia, pues bueno, creo que también es importante destacarlos, las partes positivas. Sí, sin duda, eso sí, Díaz-Canel es el primer presidente de Cuba fuera de la revolución, ¿no? A partir de mañana ya cumple 58 años, ¿no? 20 de abril de 1960. Cuando nació Díaz-Canel, ya los hermanos Castro ya tenían más de un año en el poder, ¿no? Ya comenzaban esta dictadura, aunque a muchos digan que no, es una dictadura, ¿no? Primero Fidel y luego su sucesor. Pero sí, indudablemente, pues no tendrá mucho margen de acción, ¿no? Al menos por los próximos 3 años, en cuestión política. En cuestión económica, pues Cuba tiene que hacer algo ya para mejorar su economía. Muchos dicen que por ahí Díaz-Canel puede implementar reformas al estilo China o Vietnam, donde es una economía mixta. ¿Por qué? Porque ahorita ya no tiene los aliados. O sea, cuando los hermanos Castro estuvieron en el poder, hay que recordar que estaba Rusia en pleno apogeo, ¿no? Estaba la Guerra Fría y bueno, esta situación perduró, este apoyo de Rusia hasta los 80, ¿no? Termina Rusia y después se apoya en Venezuela. Ahorita Venezuela anda buscando con quién apoyarse, ¿no? Sí, y no tendría aliados, ¿no? Por lo pronto, pero tendría que hacer reformas económicas, eliminar el sistema doble, el sistema cambiario doble. De las dos monedas. Sí, exactamente, ¿no? Que es artificial y permitir por la inversión extranjera. ¿Y qué podríamos esperar precisamente del crecimiento económico después de que pues en estos 10 años Raúl Castro de cierta manera pues flexibilizó la economía que estaba controlada por el Estado? ¿Qué avances se vieron a partir de Raúl Castro? Yo creo que un gran problema que va a tener Díaz-Canel es que Raúl Castro
con Obama, esta parte de la apertura que estaba teniendo Estados Unidos hacia Cuba, luego del embargo, me parece que con Donald Trump no van a tener o no va a tener ningún avance significativo. Yo creo que al menos de aquí a que dure el gobierno de Trump, es decir, los próximos 2 años y medio, difícilmente Cuba va a poder de pronto ver a su economía brillar o ver renacer como se esperaba con Obama y con Castro. Lo que sí también creo es que, como dice Baude, aliados históricos como Venezuela, pues bueno, no están en las mejores condiciones quizá de apoyar. Hay que recordar que el gobierno venezolano apoyó a Cuba con petróleo, con acceso a Internet. En su mejor momento, Venezuela llegó a enviar 115,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Y conectaron a la isla por Internet con este cable submarino. Es decir, ese aliado quizá ya no lo tiene, pero también puede buscar otros aliados. Cuando fue la, o sea, si continúa con el régimen actual, ¿qué aliados te quedarían? No, bueno, pero cuando fue la apertura que estaba promoviendo Obama y Castro, hubo países, por ejemplo, en Europa que se mostraron a favor de que se levantara ya el embargo. Sí. Quizá Cuba podría buscar otros aliados en la misma Latinoamérica también. Es decir, Cuba de pronto también se alejó de la Latinoamérica. Pero ojo, América Latina hoy en día ya no es la misma que hace 10 años. No, entonces, encontrar aliados en este momento en América Latina resulta mucho más complicado. ¿Aliados de ideología política o aliados económicos? Aliados en general. O sea, en es que el tema creo que muchos países quieren ser amigos de Cuba solamente si son afines a su ideología. No, pero es que Cuba tiene problemas económicos fundamentales y financieros que impiden que se vuelva realmente un socio fiable o que se vuelva un socio permanente. Y yo creo que uno de los primeros problemas, y eso es algo que mencionábamos en la nota, es, a ver, Cuba de entrada tiene 2 monedas, el peso cubano y el peso convertible, y eso está generando un verdadero caos en la economía cubana y por supuesto en las finanzas. Entonces creo que sí necesita Cuba reformar, y vemos aquí, del crecimiento promedio, Cuba 1.9% de 1990 a 2016, 26 años. México 2.7%, a la par del resto de América Latina, 2.7%. Es menor el crecimiento de Cuba, por supuesto, pero tampoco es la crisis que de pronto se hace ver del régimen cubano. Pero Cuba también es un país muchísimo más pequeño que en teoría debería haber crecido a tasas mucho más elevadas. La parte de agricultura, el turismo. Pero a ver, el turismo genera el 10% del PIB en Cuba. Y ese 10% está cooptado por los militares. Y es bien sabido que los militares en Cuba no necesariamente son las personas más honestas y rectas en el manejo de los recursos que genera la isla. La parte del azúcar sí sigue siendo importante desde la época de la Revolución Cubana y desde la colonia sigue siendo importante. Tiene una oportunidad interesante en el caso del níquel y del cobalto, por ejemplo, que son materiales que se utilizan hoy en día en la parte de las telecomunicaciones. Entonces creo que la oportunidad está ahí, pero insisto, ver 1.9% tú dirías, bueno, no es una verdadera crisis, pero un país de ese tamaño, con esa población, hay naciones que crecieron a una tasa mucho más elevada y sobre todo de 1990 todavía tenías el apoyo ligero de la Unión Soviética y después tuviste durante varios años, 90, 91 todavía se llegaron a enviar algunas cosas y después del 2000 al 2000, ¿qué te gusta? 2012, 2013, unos 12, 13 años de apoyo venezolano. Ahora, es una economía con un embargo muy severo. Pero le han podido dar la vuelta a quienes han querido. Sí, pero no es lo mismo que... una Cuba sin un embargo podría desarrollarse mucho mejor en la parte económica, pero sabemos que el embargo es una carga muy pesada, además para una economía tan pequeña y a lo mejor en algún momento... La experiencia mexicana también de inversión en Cuba en el 94 fue muy mala, ¿no? O sea, fue una empresa de telecomunicaciones de Nuevo León a invertir en Cuba de buena fe y el gobierno cubano no le dio las facilidades y al final acabó nacionalizando la empresa. O sea, la apertura de la inversión extranjera sabemos que no ha sido, Cuba no es el país más brillante, pero yo destaco esta parte de la economía, 1.9 versus 2.7%, un país con un embargo, es decir, y la diferencia... No es una gran brecha. Y no es una gran brecha, pese que estamos hablando de un país con un embargo. Exactamente, estaba siendo apoyado y es una economía mucho más pequeña. Sí. Países con una población y una estructura similar en ese mismo periodo, estoy seguro que si revisamos sus estadísticas, sus crecimientos están por arriba de 5, 6, 7%. En el caso de Susi, que las señales de modernidad del nuevo presidente es que le gusta el rock, que usa un iPad
y que apoya al sector LGBT. Ahora, hay una cosa bien... Esos son los señores de Mordida. Ahora, Bueno, eso de los derechos en Cuba, derechos... bueno, antes de ser presidente, ahorita ya seguramente la casaca. Pero a ver, en cuanto se abrieron a la inversión extranjera en este periodo antes de que llegara Donald Trump, ¿qué tanto creció la economía? ¿Qué tanto se concretaron estas inversiones, tanto de Estados Unidos como de países de la Unión Europea? Yo te puedo contestar ahí una cosa, que es, en realidad, la mayor, el cambio en la apertura económica en estos últimos 10 años derivó en dos cosas. La primera es que mucha gente dejó los empleos en el gobierno. Cuba tenía el mayor porcentaje de población trabajando dentro de su burocracia y posteriormente, ¿y qué pasó con ellos? Muchos de ellos se fueron al sector turístico a manejar taxis, a manejar algún otro tipo también Airbnb. Y exactamente, y la otra fue rentar sus casas para Airbnb. Digamos, a eso se fue traduciendo la apertura. Grandes inversiones extranjeras todavía no llegan. Sigue habiendo, insisto, un verdadero problema con el tema de las dos monedas, el peso cubano y el peso convertible. Si realmente se tiene la intención de modernizar y de atraer mayores inversores a la isla, primero, digamos, el camino pasa indiscutiblemente por poner orden en ese caos que son tener esas dos monedas, donde además una está muchísimo más inflada que la otra. O sea, un peso cubano no es nada, un peso convertible... 25 pesos menos vale que el convertible. Es una diferencia abismal. Yo entiendo que hay una parte para la protección de la economía local, pero bueno, al final del día no te está ayudando a atraer lo que se necesita. Hay que hacer una manera de conciliar ambos sistemas sin dañar a la población, pero que te permita a ti como inversor tener mucho más claridad. Ahora, habría que señalar que Díaz-Canel es parte de la nueva ola de tecnócratas que han ascendido en el Partido Comunista Cubano. Yo sí veo que hacia futuro, no lo veo en el próximo año o incluso 2 años, porque creo que se tiene que mantener la confianza de las bases revolucionarias, pero sí creo que en adelante este político es de los que cree que ya no es congruente el discurso de los 50, de los 60 con la economía actual. Por lo tanto, yo sí veo en adelante, insisto, pasando 1 o 2 años o incluso más, esperando a lo mejor quizá que el nuevo presidente de Estados Unidos no sea Donald Trump y sea alguien más y que vuelvan a retomar las pláticas para la apertura comercial y económica. Yo sí veo que este presidente puede pasar de la historia como el presidente que hizo las reformas para abrir a la isla a la economía global. A mí me parece complicado, la verdad, porque y no necesariamente por él. A ver, él puede tener una gran visión modernista para la isla, lo dudo de entrada, puede hacerlo, pero queda el enorme aparato burocrático del Partido Comunista que por cada reforma implementan un impuesto o una nueva regulación. Entonces, a ver, ya te permito rentar tu casa en Airbnb y entonces se viene toda la marea de papeleo, de burocracia, de restricciones, de aranceles, de impuestos que no te permiten realmente tener una modernización económica. Creo que la cubana sigue siendo una economía bastante primaria, una economía bastante burocrática, y eso, mientras el Partido Comunista tenga el férreo control que tiene de todas las bases y todas las estructuras a todo lo largo y ancho de la isla, difícilmente una visión modernista lo va a poder transformar, y creo que necesita una transformación pronto. Conclusiones. Mi conclusión sería que no hay que pensar que los Castro son eternos y que la gente de la revolución es eternos. Castro tiene 85 años, si no mal recuerdo. Sí. Hay un vicepresidente que nombró Díaz-Canel, que es digamos que de los hijos de la revolución, 87 años. No son eternos y en algún momento va a dejar de existir los hijos de la revolución, y creo que es cuando el grupo de Díaz-Canel, los tecnócratas, pueden tomar el control para hacer la apertura económica que necesita Cuba. Sí, podrá tener buenas intenciones, eso sí, sin embargo, va a pasar mucho tiempo, ¿no? En el caso de China, pero fueron 14 años desde que murió Mao Zedong en el 76 hasta 1990, cuando se empezó a abrir la economía. Puede ser un periodo similar, ¿no? Para que se empiecen a ver los primeros frutos de una economía más moderna. Okay. Creo que Cuba le va a hacer falta o va a tener que pasar por un proceso bastante traumático, desafortunadamente, en la transición entre la economía actual y entre lo que va a ser lo que podría ser una economía mucho más moderna. Puede tener muy buenas intenciones, insisto. Creo que el control que tienen todavía los Castro a través del aparato burocrático del Partido Comunista limita mucho la capacidad de acción del nuevo presidente. Sin duda, pues habrá que ver reformas y también qué hacen con estas dos monedas.